En Romanos vamos a leer el capítulo 10, pero vamos a comenzar en el capítulo 9, en el verso 30. El título de la enseñanza es Creyendo en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Creyendo en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 30, Romanos capítulo 9, versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, resulta ser de que al pueblo, a mis parientes, le han puesto el balón de fútbol ahí, le han puesto la portería totalmente sin ningún tipo de arquero ni nadie. ¿Y qué creen que pasó? Resulta ser de que cuando patearon, pues le erraron. En el equipo estaba Márquez, estaba el Chicharito, estaba, no sé, Tom Brady y todos los Patriots, Pero resulta ser de que por más que tenía el mejor equipo, pues lo erraron, El touchdown, ¿sí? No lo metieron, No lo metieron. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo, el deseo de mi corazón y mi oración es por Israel, por mis parientes, por mi raza, es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, no conforme a verdad. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Pero en el idioma original, la palabra fin no hace, digamos, una buena observación esta palabra fin en cuanto al concepto, porque diríamos, porque la meta, ahí pudiéramos entenderlo de una forma más, digamos, el español más clara, ¿bien? Porque la meta de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Tema que vamos a ahondar y vamos a observar en el transcurso de esta enseñanza. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios añada bendición a su palabra. Mis queridos hermanos, uno de mis objetivos en esta mañana es aclarar tanto como me sea posible a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, en donde dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Serás salvo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Esto necesita, mi querido hermano, mi querido amigo, ser aclarado. Y usted dice, ¿por qué necesita ser aclarado? Bueno, necesita ser aclarado porque Satanás sabe y él cree que Dios levantó a Jesús de entre los muertos.
Satanás lo sabe, el diablo y todos sus demonios saben. Sin embargo, el diablo no es salvo. Es más, el diablo y todos sus demonios confiesan que Jesús es el Señor, por si usted no lo sabía. Fíjese si no, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 41, donde los demonios gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y si no, puede fijarse en Lucas capítulo 8, versículo 28, donde los demonios dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En otras palabras, Satanás y sus huestes no tienen duda acerca de la verdadera identidad de Jesús. Por eso es que es tan importante entender y aclarar a qué se está refiriendo Jesús, a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en este versículo de Romanos capítulo 10, versículo 9. Fíjense que en virtud a esta observación que los evangelios hace, Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, si usted quería tener una visión muy ingenua de lo que significa la fe en Cristo como una declaración o un rito o una norma de conductas y costumbres, pues esto no es lo que es la fe en nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, todos los presentes en este auditorio tendremos que hacernos o debería hacerse una pregunta, o si no la pregunta más importante a la cual usted tiene que responder. Y esta pregunta es la siguiente: ¿es mi conocimiento de que Jesús es el Señor y mi convicción de que Dios le levantó de los muertos como la de Satanás, que lleva a la destrucción? ¿Es ese mi conocimiento y comprensión? Porque en definitiva los demonios saben y entienden perfectamente quién es Cristo. Lo saben. No tienen broncas o no tienen algún tipo de problema con la identidad de Cristo, algún tipo de duda. No. Ellos lo saben a ciencia cierta. Y la pregunta que en esta mañana estamos respondiéndonos, ¿es mi conocimiento de que Jesús es el Señor y mi convicción de que Dios le levantó de los muertos como la de Satanás que lleva a la destrucción o como la de Pablo que lleva a la salvación? ¿Cómo es? ¿Cómo es su conocimiento? Bueno, mi meta, el deseo de mi corazón y el deseo del Espíritu de Dios en esta mañana es que usted pueda regocijarse en la confianza de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y que usted pueda tener esta confianza para ser y para vivir y para aún si usted no conoce a Cristo, ser salvo en esta mañana. No quiero meramente enseñarle a su cabeza de que hay personas que dicen, Señor, Señor, nosotros creemos en tu resurrección. En definitiva, el mayor de la gente pues dice, no, yo creo de que Jesús es Dios, yo creo que, bueno, aún hasta los demonios creen. Y no solo que creen, sino que también tiemblan. No sé si habrá algunas personas que tiemblan ante la declaración de Jesús. De hecho, lo hacen y lo dicen de diferente forma, aun cuando se clavan un clavo en el dedo, Jesús, entre otras cosas, ¿no? La mejor palabrita. Pero hay una declaración de este nombre que no es ni más ni menos pues una declaración como al pasar. Y esto justamente es lo que en esta mañana quiero que podamos ser entendidos. Quiero que de sus corazones salga ese deseo de buscar a Dios y que ustedes y que sus corazones salgan de la categoría de solamente ser aquellos que tienen una declaración correcta de quién es el Padre y quién es Cristo, pero nada más que eso. Por eso, mi querido, he de apelar a su mente por el bien de su corazón y para el bien de su salvación. Y esto es muy importante, que en esta mañana tenga bien por el Espíritu abrir su entendimiento y conocer lo que el apóstol Pablo está justamente abriendo su corazón y escribiendo por el Espíritu a la iglesia en Roma para entender y hacernos entender
¿qué significa esta maravillosa verdad? Por eso, mi querido, permítame proveer alguna ayuda y entendimiento acerca de este texto, tanto como me sea posible dentro del contexto y el pensamiento que el apóstol Pablo está transmitiendo por un correcto entendimiento bíblico de esta verdad profunda, y de esta manera usted pueda tener una respuesta clara a lo que el Espíritu Santo en esta mañana le está demandando. Fíjense que detrás del capítulo 9, que al cual ya lo leímos lo estudiamos hace varios meses atrás, al capítulo 11, al cual todavía no llegamos, el apóstol Pablo está resolviendo un problema teológico práctico, a lo cual, guiado por el Espíritu Santo, está tratando de resolver desde el capítulo 9 al capítulo 11. ¿Cuál es el problema que está tratando de resolver? Es que la pelota estaba para meter el gol. O sea, la pelota estaba ahí, estaba el touchdown para meterlo, estaba Tom Brady, estaban todos los jugadores, estaban todos los Patriots del lado del pueblo de Israel, todos los parientes, estaban con todo el entendimiento y sin embargo no aceptaron a Jesús como el Mesías. Esto es lo incomprensible, lo que el apóstol Pablo está desarrollando. Por eso es que el problema que el apóstol Pablo está enseñando y está desarrollando tiene su origen desde el nacimiento de nuestro Señor Jesús 2000 años para atrás. ¿Sí? ¿Con quién? Con Abraham. Ese es el principio en donde vemos que Abraham había sido elegido por Dios como el padre de la fe. Recuerde usted como el apóstol Pablo tiene que explicar, pero nosotros tenemos que entender por qué lo está diciendo. Entonces este problema teológico bíblico arranca con Abraham, donde el Señor le dice a Abraham: mira, yo te pido que salgas de Ur de los Caldeos. Todo lo que era la zona de los caldeos era un lugar totalmente ateo, que no tenía un conocimiento de Dios, pero Dios de ahí lo sacó, de un lugar totalmente pagano, de Ur de los Caldeos, lo sacó Abraham. Y dice: mira, te voy a llevar a una tierra, a lo cual no le dijo qué tierra. Y esto implicaba que en la actitud de Abraham había de tener confianza y fe en lo que Dios iba a hacer con él, comenzando desde este principio, desde este génesis del pueblo de Israel. Por eso es que lo único que le demandó a Abraham fue justamente que él creyera. ¿Qué le demandó a Abraham? Y el apóstol Pablo justamente está respondiendo este problema teológico, bíblico, práctico, para poder comprender qué es lo que justamente el Señor le está diciendo a su pueblo en Romanos capítulo 10, versículo 9. Entonces, ese problema justamente arranca ahí. Lo que el pueblo tenía que hacer era creer. Dice Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Y le fue contado por justicia. O sea que lo que Abraham tuvo que hacer en primera instancia fue creer. Pero no tan solo fue creer, sino que también fue obedecer. Y el apóstol Pablo tiene justamente en su mente y en su corazón que llegar hasta ese punto para encontrar justamente la verdad de lo que la palabra de Dios está mostrando, para declarar esta declaración, que no es una declaración únicamente de la boca para afuera, sino que cómo se conjuga en el corazón. Abraham no solamente tuvo que confiar o tuvo que creer, sino que también tuvo que obedecer. Diga conmigo: obediencia. Tuvo que obedecer. Fíjese que en Génesis capítulo 22, versículo 18, el Señor le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. De hecho, los descendientes de Abraham iban a ser bendecidos. Dios iba a pone su bendición en aquellos hijos que creían y que eran obedientes. Bueno, la historia bíblica cuenta
que los descendientes de Abraham se multiplicaron grandemente en la tierra de Egipto y luego ellos volvieron a ser esclavos, pero Dios luego extendió su mano y los liberó y de esa manera reencaminó sus pasos en conforme a sus propósitos. Y es así donde la historia de Israel, el pueblo de Dios, empezó a encaminar sus pasos hacia esa bendición que Dios había establecido. A medida que la historia de Israel progresaba, se hacía cada vez más evidente que la consumación de las promesas de Dios iban a venir a través de un Mesías. Esto es, a través de aquel que Dios iba a enviar, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y es así como lo vemos. Si usted estuviese en el tiempo antes de Jesús, si usted estuviera parte del pueblo de Israel, usted veía en las profecías escritas por cada uno de los profetas del pueblo de Dios que todo el cumplimiento del propósito de Dios sobre su pueblo y sobre el mundo iba a estar dada en base a aquel que iba a ser el Mesías. Es así que el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El pueblo de Israel estaba entendiendo de que la consumación de las promesas de Dios se iban a dar a través de un Mesías. El profeta Isaías lo dice también en aquel que ha compilado el libro de Isaías y le ha puesto capítulos. En el capítulo 61, en el verso 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El apóstol Pablo está viendo en la ley y en los profetas, en las promesas de Dios, de que la consumación de cada promesa estaba indefectiblemente fundamentada en la venida del Mesías. Y no solamente era el apóstol Pablo, sino que también era el pueblo quien estaba esperando este Mesías. En Isaías capítulo 53, versículo 6 nos dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, el Mesías no sería una contradicción, sino el cumplimiento de todo lo que Dios le había enseñado a su pueblo desde los tiempos de Abraham. Y esto es lo que el apóstol Pablo está justamente recapitulando, recordando. ¿Para qué? Para que sus parientes entendiesen de que Jesús no era una contradicción. Jesús no estaba en contradicción a lo que decía la ley. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a vivirla, vino a aceptarla, vino a explicarla y vino por sobre todas las cosas a darle el verdadero entendimiento de lo que esta ley significaba. Por eso la palabra nos dice que en el Nuevo Testamento que Jesús es el cumplimiento de la ley. El apóstol Pablo agonizaba por la maldición que sus parientes estaban trayendo sobre ellos mismos. El anhelo del corazón de Pablo y su oración a Dios era para que el pueblo, sus parientes, sean salvos, conociesen del Dios verdadero. Pablo luchaba para entender por qué aquellos que habían vivido bajo la enseñanza de Dios en la ley durante tanto tiempo rechazarían el único que podía cumplir esa ley. Y con esto el apóstol Pablo está batallando. Esta es la batalla en su mente y en su corazón y en su explicación de por qué estos no metieron el gol. ¿Por qué con todo y todo lo que tenían no hicieron el touchdown? ¿Sí? ¿Lo digo bien? Algo así.
touchdown. Bien, tengo que aprender más inglés. Pero esto es esto. ¿Por qué no lo metieron? ¿Por qué? Y este es justamente el punto en el cual el apóstol Pablo nos está llevando, nos está orillando a poder comprender claramente este pasaje. Podemos ver aquí en el capítulo justamente 9, donde el apóstol Pablo recorre esta larga trayectoria para responder por qué Israel ha rechazado al Mesías Jesucristo. Y la explicación definitiva de por qué el pueblo de Israel rechazó a el Mesías es porque no habían comprendido la esencia de lo que era la ley. Y con el no entender la esencia de la ley, pues se estaban orillando a algo que existe en nuestra naturaleza humana, que es el poder obrar, el poder hacer, el poder trabajar para obtener cualquier logro, cualquier mérito, que es parte de nuestra naturaleza. A lo que justamente la palabra de Dios está indicando que no es el camino que Dios había establecido, aún hasta en Abraham. La Biblia había mostrado, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel en el monte Sinaí había recibido los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no se podían cumplir por solamente el esfuerzo humano. No había esfuerzo humano que pudiera hacer cumplir cada uno de estos mandamientos. El apóstol Pablo está haciéndole entender a su pueblo, a sus parientes, al pueblo de Israel, de que la naturaleza humana les jugó una mala jugada, se introdujo sutilmente en su relación con Dios y lejos de confiar y creer y obedecer lo que Dios había establecido, ellos empezaron a hacer su mejor esfuerzo. Fíjense que por eso el evangelio era tan violento, tan ofensivo para los fariseos y para el apóstol, para Saulo de Tarso en primera instancia. Usted dice, ¿por qué el evangelio de nuestro Señor Jesucristo era tan ofensivo para los religiosos de ese entonces? Pues era ofensivo porque el pueblo de Israel entendía de que Dios era un Dios santo, de que Dios era un Dios todopoderoso, que Dios era un Dios extremadamente glorioso, a lo cual nosotros decimos amén. Pero el punto tiene que ver que para acercarse a ese Dios, tú tienes que ser la mejor versión de la persona para que Dios te acepte. Y fíjense que el apóstol Pablo, habiendo estudiado a los pies de Gamaliel, siendo un hombre extremadamente disciplinado en su manera de vivir, podemos decir que él era un hombre religiosamente exitoso. Y él exigía a aquellos quienes estaban en su entorno de que fueran de esa misma manera. Por eso es que no todos eran como Pablo. Algunos simulaban ser religiosos. Y el Señor Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, se miran bien por fuera, pero por dentro es pura podredumbre. Porque al final del día lo que le estoy indicando, aunque es una exhortación muy fuerte, que es imposible de poder cumplir la expectativa de Dios, humanamente hablando, porque no se puede hacer, porque no se puede cumplir las promesas de Dios con las obras naturales, sino que aquellas promesas de Dios, aún en el monte Sinaí, se necesitan o se pueden obedecer a través de creer, de confiar en cada promesa, donde Dios se glorifica y donde Él se lleva la gloria y ustedes se llevan el gozo, reconociendo su incompetencia, reconociendo su debilidad, reconociendo su humanidad, cosa que el pueblo de Israel estaba muy, muy lejos. Y este es el punto. Ese es el punto en donde difería la religiosidad de los parientes de Pablo con el pueblo cristiano. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, hay un pasaje en Deuteronomio, capítulo 30, donde la ley se refiere justamente a dichas promesas y donde el apóstol Pablo encuentra dicho argumento. La Biblia dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las maldiciones donde te hubieres arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y vendrá misericordia de ti y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí, dice el Señor, te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te haré bien, y te multiplicaré más que a tus padres. Y fíjense el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendientes o de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. El apóstol Pablo está rescatando esta verdad para hacernos notar de que las promesas de Dios se podían cumplir estricta y únicamente por el favor y el poder de Dios, circuncidando, limpiando aquellas áreas que son propensas a infecciones o que están infectadas. Es el mismo Dios quien dice en el Antiguo Testamento que habría de circuncidar el corazón de cada uno de sus hijos, para que de esta manera puedan vivir limpiamente. La circuncisión, más allá de una señal en el pueblo judío, en el hombre, tenía una razón también de higiene, era higiénico, esa es la palabra. Y de esa forma el pueblo evitaba un sinnúmero de enfermedades dentro del contexto del desierto. Fíjense que no tan solo era un ámbito, una señal espiritual, sino que tenía otras connotaciones. Pero hay un énfasis mucho más profundo, y este énfasis tenía que ver con que Dios, y solamente Dios, era aquel que podía limpiar nuestros corazones. Y bajo esa limpieza, nosotros, o dentro del pueblo de Israel, poder cumplir las promesas, poder vivir en el centro de la voluntad de Dios. La palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos dice, en el versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. O sea que no es muy complicado poder seguir a Dios. Ahora, no es complicado según qué o bajo qué criterio. Fíjense que esto es el punto en el cual el apóstol Pablo está mostrando algo que nosotros venimos siendo enseñados hace un buen tiempo. El punto no es decir, yo soy un malandra o era un malandra, era una mala persona, que iba en bares, tenía malos pensamientos, era un inmoral, y ahora soy una buena persona. ¿Por qué? Porque vengo a la iglesia. No, de eso no se trata, porque al final del día puede que seas tan malo, pero que solamente te pongas un tinte religioso. Y tal vez hoy estés en este lugar, pero estás pensando en quién sabe qué cosa fuera, ¿sí? Y de esto no es la fe. Y tal vez tú digas, bueno, yo soy cristiano. No, eso no es ser cristiano. Lo que el apóstol Pablo está mostrando, que para cumplir la ley, tanto en el Antiguo Testamento como para ser un hijo de Dios, a la cual la ley no se abole, no se limita, no se quita,
entonces no es abolida, entonces la única manera de poder cumplimentar o para poder vivir esas promesas es bajo la transformación del poder del Espíritu Santo que circuncida nuestros corazones, que limpia nuestras vidas. Esto es lo que el apóstol Pablo está mostrándole, a lo cual dice, mis parientes no la entendieron. Si no metieron el gol, es porque ellos quisieron bajo su propia fuerza meterlo. Y este es el problema. No es por la excelencia. Dios es un Dios excelente, coincidimos. Dios es un Dios grandioso y la salvación es algo muy grande. Coincidimos a ciencia cierta. Pero el punto de diferencia es que no tenés que ser tu mejor versión para que Dios pueda mirarte con agrado, sino que la diferencia es que Dios ha escogido a lo vil, a lo débil. Y cuando decimos a lo vil y lo débil, es un reconocimiento de la naturaleza humana. Es el reconocimiento de que por más logros académicos, sociales, culturales, económicos, lo que fueran, lo que fuesen, en lo profundo de nuestro corazón, aunque nos creemos que somos de todo, interiormente somos pobres, desventurados y desnudos, hambrientos. Y esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Esta es la condición del hombre, a lo cual el apóstol Pablo está diciendo, mis parientes se equivocaron. Se fueron para el monte cuando creyeron que acercarse a Dios implicaba su mejor versión, su mejor esfuerzo, hacer lo que. Y bajo ese entorno, como no les da, no llegan, hay que manejarse por apariencias. Y no hay peor manera de enfermar a alguien que darle un doble mensaje. Toda persona que vive esta religiosidad es enferma, es enfermo, se enferma, porque quiere evidenciar algo que no es. Mientras que el Señor te dice, bueno, no, muéstrame tu corazón, no hay broncas. No me voy a escandalizar de tu vida, porque yo ya morí en la cruz del Calvario por ti. Yo ya te vi como sos, yo ya vi tu pecado. O sea que ni en broma me muestres algo que no sos, porque mientras callé, se envejecieron mis huesos, como dice el salmista. Pero cuando abrí mi corazón, expuse mi condición. Esto es porque el apóstol Pablo justamente mostraba por qué los judíos, sus parientes, no podían acercarse a Dios y los gentiles sí. Los gentiles no tenían mucha religiosidad, tenían un reconocimiento de su condición y dentro de su condición podían exponerse a una verdad y un Dios todopoderoso que transformase su vida. Mientras que parece que pues el ritmo o el training religioso hace que la persona, lejos de poder afirmarse en las verdades espirituales, trate de enfermarse. Se enferma. ¿Por qué? Porque no vive aquello que justamente debería vivir. Y esto es lo que, esta es la verdad y esta es la visión que el apóstol Pablo justamente está planteando sobre la realidad de por qué en la naturaleza natural de sus parientes, pues trataron de acercarse a Dios. El Señor le puso todas las condiciones necesarias para que ellos encontrasen en Jesús el Mesías, pero estos no lo hicieron porque buscaron su mejor versión para poder acercarse a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, ya ni tienen que ir al cielo a buscarlo a Cristo, ni tienen que bajar al infierno para buscarlo, no. No hay que hacer mérito, no hay mérito, no hay un esfuerzo humano, no. Por el contrario, hay una disposición de un corazón quebrantado porque Dios lo hizo todo por ustedes. Dios lo hizo todo por ustedes. Y si ustedes confiesan a Jesús como Señor y entienden de que el Señor levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, ustedes van a estar justamente afirmándose en que no son parias, no están deambulando por el mundo solitariamente, sino que hay un Dios que justamente garantiza el camino hacia la gloria. Que caminar hacia la gloria es algo imposible, no la van a hacer, no van a caminar y van a tropezar en el camino. Es un callejón sin salida, pero Dios se ha comprometido
tanto con el pueblo de Israel, que en ese punto no estaba encontrando el camino, como con cada uno de aquellos quienes en esta mañana estamos escuchando la palabra, en ser aquel que va a garantizar que lleguemos a la meta, que lleguemos a la gloria, a través de vivir en sus promesas, creyendo y confiando en su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo está desarrollando este principio, creyendo en nuestro corazón de que Dios levantó a Jesús. El Padre levantó a Jesús de entre los muertos. No es solamente una declaración, una declaración que uno se la aprende de memoria, sino que es una expresión de aquello que Dios ha hecho en nuestro corazón, ha transformado nuestro corazón. Y como nuestro corazón ha transformado, nuestra boca declara lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Esto es la diferencia a lo cual el apóstol Pablo nos está mostrando y lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo aquel. ¿Por qué? Porque si buscas hacer o detener tu mejor versión de ti mismo y querer mostrarte y querés vivir tu religiosidad bajo tus términos y tus condiciones, pues lo cierto es que te vas a morir en el intento. Y en tu peor escenario vas a ser un perfecto hipócrita religioso, que vas a tratar de poner un tinte de una imagen, pero nada tiene que ver con justamente esa experiencia viva de un Dios todopoderoso obrando en cada una de nuestras vidas. Esta es la diferencia. Es esto a lo cual el apóstol Pablo está confrontándolo a sus parientes, explicando a la iglesia en Roma y hoy compartiendo con nosotros. La verdad radica en esa expresión de un corazón que fue transformado por el favor, por el poder de Dios, y ese poder de Dios hace que nuestro corazón sea circuncidado, sea limpio día con día por la presencia misma del poder de Dios obrando en nosotros. Por eso, el significado de la resurrección en esta escritura es justamente aquella obra del Señor en poder justamente quitarnos, como dijimos anteriormente, ese abandono, esa enajenación, ese vivir totalmente en nuestros delitos y pecados y poder entender de que Dios se ha ocupado de nuestras vidas, de que no necesitamos exponer nuestra mejor versión delante de Dios, sino que necesitamos mirar tal cual estamos. Y desde ahí es donde Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Por eso la palabra nos muestra que creer en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos es mucho más que aceptar un hecho. Significa estar consciente de lo que Dios ha hecho por usted, de que Él justamente ha cerrado filas con usted, que está transformando su vida y que justamente Él ha dado una salvación en la cual usted está viviendo bajo esa confianza de ese señorío de Cristo, de que nada ni nadie lo apartará de su cuidado y su protección. Es esa la gran diferencia. Ese es el punto en donde el cual se diferencia una fe que acepta y entiende lo grande que es Dios, lo grande que es la salvación, pero difiere, o sea, se diferencia en que la naturaleza humana queda expuesta, y al ser expuesta reconocemos de que nada bueno hay en nosotros, que nada podemos hacer, que nada. Esto es muy importante, tanto para el pueblo de Israel en ese entonces como en la actualidad, como la iglesia en Roma en ese entonces, como en la actualidad hoy en Casa de Oración. Si usted ha en esta mañana de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, no es necesario exponer su mejor versión. No es decir, mira qué bueno que soy, mira qué disciplinado que soy. No. Sino que ir más adentro y ver qué tanta podredumbre hay en su vida. Y lo mismo ocurre en aquel que es un hijo de Dios.
el poder entender de que cumplir las promesas de Dios no es en base al ejercicio de mis buenas acciones, sino que es bajo el gobierno del señorío de Cristo en mi vida, bajo el poder, ese poder del Espíritu que circuncida mis ojos, mi boca, mi oído, mi mente, mis pasos, mis manos, mi cuerpo entero. Es ese poder del Espíritu que va limpiando, es ese favor de Dios que va transformando. Y mediante ello podemos experimentar a un Dios que se glorifica y la cual afirmamos lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. Sus mandamientos no son gravosos, no son complicados. No es complicado porque no es bajo tus fuerzas, es bajo el favor de Dios, donde pacientemente esperás constante y cotidianamente en el Señor, donde vivís una vida activa de vitalidad espiritual, donde día a día confrontás con todo enfrentamiento contra este mundo, contra los demonios y contra el entorno, guiado y sostenido por el poder del Espíritu Santo, con una vitalidad espiritual que solo el poder y el favor de Dios puede darte. Esto es justamente lo que hace el favor de Dios, lo que hace el poder de Dios, lo que hace la presencia de Dios. Y esto significa estar consciente del poder y del amor de Dios, que ningún temor ocasionado por las pérdidas del mundo, ni ningún afán por las ganancias mundanas nos seducirá a desobedecer su voluntad. Nada ni nadie nos ha de seducir a desobedecer la voluntad de Dios. Por eso, esa es la primera diferencia entre Satanás y los santos. Los santos son aquellos quienes confiesan en su corazón lo que confiesan con su boca, lo que en su corazón ha sido marcado a fuego por el poder del Espíritu de Dios. Aquellos quienes creen las promesas de vida y de esperanza y de justicia. ¿Por qué? Porque entienden que su vida está escondida con Cristo en Dios. Al poder comprender esta verdad, nos queda mucho más claro que creer en nuestro corazón de que Dios levantó a Jesús de los muertos tiene que ver con una verdad a la cual solo Dios puede hacerlo. No hay versión humana que nos ayude a encontrarnos más cerca de Dios. Solamente el poder rendirnos, reconocer nuestra condición y aceptar su favor hace que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. En aquellos que todavía no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, el poder decir, bueno, obviamente mi naturaleza no es espiritual, porque como dijimos en tantas oportunidades, mirando hacia atrás hay pura devastación, es puro caos y honestamente Dios no estuvo obrando. Como tantas veces lo dijimos, el agua y el aceite no se mezclan. Dios no respalda una vida de pecado, tanto para el no cristiano, aún también para el cristiano. Y esto es vital para poder afirmarnos en esta verdad de que no es necesario bajar a los infiernos, no es necesario subir al cielo, no, ya lo hizo todo Cristo. Él es la plenitud, en Él estamos completos. Y en esa plenitud vamos progresando en nuestra fe, en nuestra vida. Yo invito a que incline su rostro, vamos a orar. Padre, ayuda a que tus hijos en esta mañana puedan creer en tu resurrección, pero no como un hecho solamente histórico, sino que pueda realmente creer en todas tus promesas, en aquella esperanza, en aquella justicia que ocurrió en tu cruz y ocurre en cada uno de tus hijos, quienes nos afirmamos en tus promesas. Ayuda a tus hijos
a estar tan conscientes de tu poder y de tu amor, que ningún temor ocasionado por ninguna pérdida pueda tratar de quitarlos de esta gran verdad que hoy ellos están viviendo. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra es clara, porque vemos, Señor, en la experiencia del pueblo de Israel, cómo la equivocación estuvo en esa sutil condición de asumir su propio esfuerzo por acercarse a ti. Y Padre, entendemos que tú requieres un corazón contrito y humillado, que no hay nada que podamos hacer sino solo rendirnos en dependencia absoluta a tu gobierno. Y sin lugar a duda tú vas a usar nuestras fuerzas, tú nos vas a fortalecer, tú vas a usarnos a cada uno de nosotros en el poder de tus fuerzas, en la confianza absolutamente en ti, en la firmeza de que confiamos y creemos en tus promesas, que nada podemos hacer para lograr tu favor, que tu favor ya está en un 100% a nuestro favor cuando te hemos recibido a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, ayúdanos a depender de ti, a confiar, a afirmarnos, Señor, en esta maravillosa verdad. Padre, y poder declarar, el confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo. Porque, Padre, entendemos que la salvación está fundamentada en esta transformación que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ello. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Mi estimado amigo, si usted nunca se ha encontrado con Cristo, nunca antes ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, que usted tal vez es la evidencia viva de que ha hecho su mejor esfuerzo, ha puesto su mejor versión de usted mismo, y usted no ha encontrado esa paz, ese cuidado de Dios. Pero es en esta mañana donde usted reconoce sus pecados, donde usted reconoce su naturaleza pecaminosa. Es en esta mañana donde el Señor le estira ese salvavidas para que usted hoy lo agarre y se aferre y pueda hoy encontrar aquel Dios que quiere llevarlo a la eternidad. Aquel que le da de dar de esa vida con propósito, con sentido, esa calidad de vida en el presente, en el cuidado que Dios ha de tener de usted. Y si usted en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, yo le invito a que haga esta oración con sus palabras o con las mías, diciéndole: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Pídale perdón al Señor por todos sus pecados, por aquellos que vienen a su mente. Este es el mejor momento, este es un tiempo entre usted y Dios. Y en esta mañana pídale perdón y reciba el perdón de parte de Dios. Y dígale: Señor, te recibo en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entiendo por el Espíritu lo que has hecho en la cruz del Calvario. En esta mañana te recibo. Quiero ser tu hijo. Padre, ministra el corazón de aquellos quienes en esta mañana están entregando su vida a ti. Ministralos. Padre, sella esta decisión. Afirma sus vidas. Llénalos de tu espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Y si has hecho esta oración, me gustaría que perseveres en esta casa, que te unas al estudio de la palabra y que así como hablas sencillamente con un ser querido, puedas hablar así con Dios. Eso es la oración. De esa manera, Dios empezará a obrar en tu vida. El Espíritu Santo empezará a trabajar en ti. Y sin lugar a dudas, si quieres externar esta decisión, no dudes en hablar con aquella persona que está cerca tuyo, que es parte de esta congregación. Seguramente nos lo hará saber para de esta manera poder acompañarte en estos primeros pasos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. A ti, Jesús, que dice todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor. Mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Nos exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús, Jesús. A ti, Jesús, diste todo por amor, dejando mi pasado aquí en una cruz. A ti, Jesús, te vestiste de la viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había
en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Una vez más, si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Señor, por darnos luz por medio de tu Hijo Jesucristo, quien ha iluminado nuestras vidas no solo con la palabra, sino con la vida eterna. Gracias, Señor. Recibe la gloria, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en tu iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor. Mis hermanos, estamos despedidos. Nos vemos